mezcla entre nostalgia, gozo y todo junto, porque resulta que de una manera u otra yo soy hijo de estos lugares, ¿no? Muchos de los que están aquí, que son de la vieja guardia del Concilio de Cristiandad, conocen a mi papá, que era don Luis López, y él daba rollo. Yo no sabía dónde era que se daban los rollos, de que me dicen que es el salón de rollo, y yo, ahí, que se tiene un rollo. Sí. Y entonces le estaba confesando a algunos de los hermanos que es increíble, que he participado de muchos movimientos, sin embargo, del que yo soy hijo auténtico, que es el Concilio de Cristiandad, como que me le he escapado, todo eso como medio raro, ¿no? Pero sí que me le he escapado, y tiene que ver como que al principio, y estoy siendo muy honesto, uno siempre tiene como medio animación a lo que los padres están siguiendo, y cuando llega el momento de identificarse, cuando me llegó el momento de identificarme bien, ya yo estaba como en 5 movimientos diferentes, entonces me quedaba atrás. Pero estaba diciendo a los hermanos ahorita que ya el Señor, el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón y es un devote. Amén. Cosechar eso. Me acabo de enterar también, porque estaba tratando de conseguir información sobre matrimonio feliz, y hoy es que me entero que Matrimonio Feliz es una iniciativa que emerge del Cursillo de Cristiandad. Así es. Y yo no sé por qué el Señor me puso en mi corazón que le dijera Cursillo de Cristiandad, Matrimonio Feliz, Iglesia Doméstica. Amén. Y no es una jactanería la que quiero presentarle en cuanto a lo de iglesia doméstica. Es que lo de iglesia doméstica no es una casualidad, es una necesidad. Porque es donde surge, no quiero ser muy abundante porque el tiempo es corto, pero realmente lo de iglesia doméstica es una iniciativa que comienza hace alrededor de 11 años y medio en casa de mi padre. Y comenzamos a raíz de una situación familiar, precisamente, de matrimonio, comenzó una búsqueda, y dentro de esa búsqueda, para no hacerlo muy largo, pues lo que decidimos fue que el núcleo de mi familia, estoy hablando de papá, su esposa, mis hermanos, decidimos comenzar a hacer una reunioncita semanal, porque había cosas que había que resolver, y había cosas que había que aclararlas, porque en la familia se tienen muchas cosas, y yo pienso que el nido mayor generador de virtudes es la familia, pero si no se maneja bien, puede ser el mayor generador de cosas, para no decirlo. Por ejemplo, la palabra rivalidad es una palabra que donde primero se da es en el seno de la familia, porque a veces los padres, por no tener la suficiente experiencia y madurez, comienzan como un juego de niños las comparaciones de el más grande, el más chiquito, el más gordito, el más negrito, y hacen esas comparaciones de manera muy inocente, y no saben que están centrando en ellos un sentimiento de rivalidades y de problemas que luego tendrá sus consecuencias. Entonces, ¿de dónde sale esto de iglesia doméstica? Sale precisamente de que en un momento de eso el Espíritu Santo nos pone en la cabeza. Hay muchas cosas que hay que resolver. Mi familia era una familia, o es una familia larga. O sea, yo soy el mayor de 9. Don Luis y doña Celia vivían aquí metidos. Estrella general, reunión de grupo, reunión extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, yo siempre he sido como muy curioso, muy observador, y veía que todo eso funcionaba muy chulo. Y hay un montón de movimientos por ahí que funcionan muy chulo. Pareja feliz, ustedes son matrimonio feliz. Y todo se centra muchas veces en la vinculación del hombre y la mujer con el interés de que la familia vaya bien. Pero con frecuencia no se enfoca en el verdadero foco que es la familia, en ese núcleo. Nos entretenemos tanto en todos los movimientos que la mirada hacia adentro se dificulta. Miramos hacia afuera. Voy a recordar el Cursillo de Cristiandad. Miércoles, Utrella. El jueves, reunión de grupo. Y el domingo, Utrella general. Y es una actividad. Y el hermano que te llama, y hablando con el hermano. Pero hay 2, 3, 4, en mi caso éramos 8, 9 muchachos. Y a veces, como estructurar lo que sucede hacia adentro,
como que no es un objetivo primario y es un gran error. La propuesta Iglesia Doméstica es una invitación a que comencemos a mirar la esencia de todo lo que es el movimiento de salvación y el plan de salvación de Dios, que el lugar más original, más auténtico para que comience debe ser en el hogar, en la familia. Y debe ser con un proceso de coaching, de dirección, de enseñanza, de parte de papá y mamá para sus hijos. ¿Y desde cuándo? Desde que el niño está en el vientre de su madre. Ese adoctrinamiento debe comenzar ahí. Entonces, lo de Iglesia Doméstica tiene precisamente ese propósito. Óyeme, te estoy llamando la atención, no es solamente la pareja, es la integralidad de la familia completa. Y hay una misión bellísima en los hijos. Vamos a ver, yo sé que se le mandó al movimiento una caja de estos libritos. Entonces, yo traje el mío, pero lo traje con una cinta roja de regalo. Esa cinta roja de regalo, usted no llegó así, me disculpan, pero ya, miren este y pónganle la cinta en tu mente ante ustedes. Yo no sé si todos lo tienen. No, yo me refiero a este. Pero me dijeron, Sí. pero me dijeron por qué. Sí, no al otro. Okay. Entonces, lo que yo vengo a hacer hoy es a darle las razones por el cual ustedes deben tomar este librito que se convierte automáticamente en una pequeña guía para hacer la reunión. La reunión. Entonces, esto que yo traje hoy es un segundo librito, pero que es precisamente para poder dar con una secuencia lógica la charla. Y para yo no perderme mucho, porque hay tantas cosas, cuando el Señor le pone gozo a uno en su corazón, y cuando hay tantas experiencias, hay tantas cosas de que hablar, que si uno no se organiza, pues se dispersa, se pasa el tiempo y se quedan cosas bellísimas sin decir. Es muy probable que de lo que hay aquí escrito se me queden muchas cosas sin comentar, ¿verdad? Pero por favor, el librito, nos ocupamos de imprimírselo bonito, con colores, subrayado en amarillo. Por favor, cuando se vayan, no lo boten. Esto es la inducción para hacer uso del regalo que le hemos traído. Perdonen que suene como un poco inmodesto, pero yo considero que este librito, que se llama Iglesia Doméstica, es un regalazo para la familia. Y te dirán, mira lo modesto, porque parece que él participó en la escritura y que se está echando bombo. No, yo lo digo porque en este librito lo que hay es un resumen de un mandato del Espíritu Santo para que la familia ponga una mirada con más carácter a asuntos que le competen. Amén. Como familia. Entonces, por eso se menciona de nuevo. Si no lo tienen, pídanlo. Y si se acabaron aquí en el movimiento, en la fundación tenemos más. De hecho, aquí hay más. Si alguien se lo quiere llevar, le podemos dar más para allá. Así, aunque no tenga cinta, véanlo como un regalo, por favor, porque es un regalo del Espíritu Santo para todos ustedes. ¿Qué es la iglesia doméstica? Yo voy a seguir el ritmito de esto aquí. La primera cosa que dice el libro que le entregamos es una propuesta del Espíritu Santo orientada a reunir la familia en un encuentro periódico, preferiblemente semanal. Preferiblemente semanal. Un encuentro periódico, preferiblemente semanal. ¿De quién es ese encuentro? Papá, mamá, los hijos, y si se pega un abuelo o se pega un tío, 5. No importa cuánto se peguen, porque en esa reunión lo que pretendemos es que se comparta la palabra de Dios. Pero no una palabra de Dios de lectura frívola, ni nada de eso, no. Vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios. ¿Qué más es la iglesia doméstica? Es una invitación a sembrar y estimular la cercanía familiar alrededor de la presencia de Dios en el hogar. Cercanía de Dios. Cercanía de Dios. Hicimos el cursillo de cristiandad, los cursillos de matrimonio feliz, pero sí, el objetivo de todos esos movimientos son para acercarnos a Dios.
Pero es que lo hagamos sencillo, es que ahora nos ocupemos de acercar la familia entera, a mí como papá, a mi esposa como madre y a mis hijos, vamos a acercarnos a Dios. Y para acercarse a Dios no hay que hacer muchas cosas, simplemente decidir y declarar que ahora estamos nosotros cerca de ti, porque para la gloria de Dios Él siempre está cerca de nosotros. Amén. La cercanía con Dios no es un asunto que depende de Dios. La cercanía de Dios es real y está. Lo que nosotros tenemos que completar esa cercanía con Dios, nosotros poniendo nuestra mirada, nuestra corazón y nuestra disposición a estar cerca de Dios. ¿Se entiende? El tercer punto, que es iglesia doméstica, es un tutorial de las prácticas de fe a partir del aprovechamiento de la palabra de Dios en la vida familiar. El aprovechamiento de la palabra de Dios en el ambiente familiar. La palabra de Dios tiene todo. Por ahí hay mucha gente ganando muchísimo dinero con inventos y con cosas que hay y descubrimientos que ha hecho. Resulta que todos los descubrimientos famosos, todos los inventos famosos ya estaban en la Biblia. Habían sido declarados por Dios y simplemente faltaba que algún curioso, acercándose a Dios, viera su palabra y descubriera muchísimas cosas que ya están en la Biblia. Para no irnos muy lejos, el descubrimiento de América en la Biblia decía claramente al prójimo como la única opción para servir a Dios. Ahí tengo que hacer una paradita y poner un freno. Iglesia Doméstica plantea el vivir la verdad y perdonar al prójimo como la única opción para servirle a Dios. Fue muy radical decir que es la única opción. Lo que pasa es que desde que tú vives la verdad, y además eso le agrega misericordia, no necesita más nada. La combinación de vivir en la verdad y misericordia. Vivir en la verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú vives la verdad, vive Jesús. Y si perdona al prójimo, estás ejerciendo misericordia, y el Padre de la misericordia es nuestro Dios. Dios es la misericordia misma. Si usted ejerce misericordia, está representando o quizá la palabra representando se queda corta. Está siendo como Dios, está alabando a Dios, está sirviendo plenamente a Dios. Iglesia Doméstica propone crear un espacio de entrenamiento y fortalecimiento a los miembros de la familia en la vida espiritual. De todo eso es que se trata este movimiento de los del Espíritu Santo que se llama Iglesia Doméstica. Iglesia Doméstica promueve y practica la comunicación responsable, considerada y sensata desde la formación del hogar y en el que se asume como principio: no supongas nada, no imagines nada, comunícalo todo y consulta todo lo que te genere duda. Eso parece una tontería lo que yo estoy mencionando ahí, pero si nosotros aplicáramos ese principio a nivel de la interacción en la familia, las cosas fueran muy diferentes. Porque usted sabe cuánto lío nos metió por yo imaginarme o yo suponer. Yo estoy suponiendo que mi papá lo que quiere es esto, o yo supongo que el viejito lo que está es rabiando por esto, o yo me imagino que, y en ese me imagino que sin una comunicación fluida, respetuosa, sensata, oportuna, se arman unos líos que se hinchan después, y tú te estás matando y no sabes por qué fue, y fue una tontería que pasó en un momento dado que no se resolvió con comunicación adecuada y se armó el reto. Entonces, eso yo quiero volver a leerlo, porque Iglesia Doméstica promueve y practica la comunicación responsable, considerada y sensata, desde la formación del hogar y en el que se asume este principio:
no supongas nada, no imagines nada, comunícalo todo y consulta todo lo que te genere duda. O sea, lo que estamos diciendo es que de ahora papá, mamá, no importa lo grande que estén sus hijos, comiencen a someter a la familia a esa práctica constante de comunicación fluida. Te voy a decir un truco. ¿Qué es lo que es orar? Me voy a adelantar un chip porque es necesario. Orar no es más que hablar con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios. Cuando nosotros en el hogar ponemos en práctica la comunicación fluida entre papá y los hijos, mamá y los hijos, papá y mamá, comenzamos a ejercer prácticas que nos van a permitir ejercer la virtud de la oración con Dios. Porque comenzamos la práctica en el hogar, hablando con mi papá, con mi mamá, que le tenemos confianza y que tenemos que tenerle confianza. Y después qué fácil va a ser cuando nos enteremos que Dios es nuestro Padre y que igual como hablamos con papá o con mamá podemos hablar con Él. Entonces, sin darnos cuenta, por fortalecer la comunicación fluida en nuestro hogar, estamos comenzando a sembrar una semilla fortísima para poder fortalecer el proceso de oración o de relación con Dios a través de la oración. ¿Sí? Ya pasamos a la primera hoja, fue rápido. Y se entendió, ¿verdad? ¿Queda uno? Sí. La iglesia doméstica es un espacio donde se practica, cosita buena, dominicana. Iglesia doméstica es un espacio donde se practica apostolado efectivo desde apostolado efectivo desde lo afectivo familiar, desde el amor de familia. Soy algo simple, pero no es tan simple, ¿verdad que no? Es un espacio, iglesia doméstica es un espacio donde se practica apostolado efectivo, desde lo afectivo familiar, desde el amor de familia. Bellísimo. Entonces, con esa presentación de lo que es iglesia doméstica, creo que dejamos bien sentadas las bases para decir que vale la pena comenzar a pensar o a repensar nuestros hogares como unas iglesias. O yo diría que como la verdadera iglesia. Todas las iglesias del mundo empezaron en pequeños grupos, grupitos pequeños. Jesucristo empezó buscando grupitos y hizo un grupito de 12, ¿no? Y ese es ahí comienza toda la iglesia, es un grupito. Ahora, ¿qué hace Jesucristo en ese tiempo? Intimidad, comunicación. Lo enseñaba, lo adoctrinaba, lo corregía, le echaba boche. Sí, bochecito le echaba. Pero los boches que construían y edificaban el futuro eterno que que Jesucristo estaba preparando a esos 12 apóstoles para que ellos fueran ejemplo y además fueran agentes de multiplicación. Y miren lo que ha llegado a esto, porque ahora son miles y miles de millones en el mundo de gente que son cristianos. Un movimiento comenzó con un hombre, reunió 12 y él creó de esos 12 su familia. Y en esa familia se manejaba haciendo esos encuentros y construyó esa iglesia cristiana desde ahí. Iglesia doméstica no es más que nos hagamos conscientes como padre y como madre de que tenemos un espacio y una oportunidad para construir la estructura de la fe en nuestros hijos. Y el último punto que habla ahí de hacer apostolado efectivo desde lo afectivo, yo pienso que es un elemento muy importante tomar en consideración. ¿Por qué es un apostolado efectivo? Porque yo estoy ahí con mis hijos, ellos están en mi casa, yo estoy cerca de ellos. Pero hay que decirle al cerebro y a la mente, esos son tus hijos y con ellos tú tienes el deber de ejercer el primer apostolado, el más importante de los apostolados, de comenzar a construir el plan de salvación en tus hijos desde los inicios y desde la intimidad y desde la cercanía y desde sus necesidades y desde su carencia de afecto y desde todo lo que se da entre la interacción entre los hijos y los padres. Efectivo
el de lo afectivo. Lo que está diciendo esto es, señoras y señores, tienen una buena oportunidad para sembrar la semillita de la salvación en sus hijos desde lo afectivo, de forma muy efectiva, porque el niño te va a hacer caso. Y le puedo dar más datos. Yo me quejé de cuando yo era chiquito de que mi papá era cosillita, era activo, su esposo también, y era muy activo en eso. Pero después que yo analicé todo bien, pocas veces miraban hacia adentro y pocas veces trabajaban hacia adentro. Y entonces ahí, y esto no es una crítica para papá, sino una reflexión, ahí es donde se da el efecto ese de que somos luz para el mundo y sin darnos cuenta de manera inconsciente somos un poco de oscuridad para nuestro hogar. No estoy criticando nada, yo estoy diciendo simplemente un llamado a la atención para que simplemente le den el switch y prender la luz y volteen el foco y también lo pongan hacia adentro y conviertan su hogar en una iglesia doméstica, simplemente comenzando a practicar la fe. El librito que le dimos, el otro, el regalo, es una guía que le dice seleccionen el día, júntense, hagan este tipo de oración y al final te manda a hacer una picadera y una chelcha y una cercanía. Todo, te lo dice todo. Y lo que estamos ahí recomiendo, ya le digo mi experiencia de 10, 12 años que llevamos haciéndolo y que yo le puedo dar fe y testimonio de que hay unos resultados increíbles. Yo estoy seguro que papá, que se murió el año pasado, debe estar muy conforme con esto de iglesia doméstica, porque lo ayudó a llenar un espacio que él, en cierto modo, en los primeros tiempos, medio lo dejó vacío inconscientemente. Entonces, la recomendación para esto, cursillo de cristiandad, matrimonio feliz, ahora completen el ciclo y hagan iglesia doméstica de su hogar. Uno, ¿te quedó bien el anuncio, verdad? Ok, entonces, lo siguiente que viene, tiene que ver con otro proceso de reflexión que tenemos que hacer, lo que lo sabemos, lo manejamos, pero que con frecuencia no lo detenemos a pensar. Y no es por casualidad que no nos detenemos a pensar en eso, no es por casualidad, es porque hay un enemigo que está armando todo un plan subversivo, traidor, negativo, para sacarnos nosotros del verdadero carril, del camino que ya se nos fue definido desde el principio. Cuando nosotros fuimos, la palabra de Dios en Génesis dice que Dios hizo esto, lo otro, aquello, incluyendo el hombre, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. O sea, de entrada, nosotros somos buenos. Y si nosotros somos buenos, ¿por qué hay tanto problema y tanto lío? Porque por otro lado, en la palabra de Dios también dice que, Señor, no sembramos trigo y mango y batata y ahora parece cizaña. Y dice el Señor, bueno, sí. ¿Y quién la sembró? No, un enemigo la ha sembrado. Tenemos que poner en claro y ponerlo bien y tenerlo bien presente que hay un enemigo muy poderoso que está muy vigente y que tiene y que cuenta con todas las herramientas del mundo para cambiar el rumbo de la salvación. Y si eso con nosotros, que somos adultos y que conocemos la palabra, ¿qué podría pasar con nuestros hijos que están indefensos y que están desarmados todavía? A nosotros nos toca entregarle a ellos las armas suficientes para que ellos se puedan defender. Y eso se puede hacer perfectamente en esa sugerencia de iglesia doméstica, que lo que le estoy invitando es, óyeme, dedíquenle un tiempo a la semana para mirarle la cara a sus hijos y para decirle cosas de esas que todos ustedes saben y que han aprendido en las diferentes escuelas por las que han pasado sobre el plan de salvación que Dios tiene con nosotros. Entonces, el planteamiento que debemos hacer es, quieran o no, sépanlo o no, vivimos en una guerra. Todos nosotros estamos metidos en una bendita guerra. Bueno, si se le puede decir bendita. Lo que pasa es que lo que compete ahí yo no lo quiero mencionar porque no quiero ir por ese lado. Pero no es fácil la guerra. Pero la solución para
confrontar esa guerra tiene que ver con bendición, con subir el nivel de espiritualidad positiva en nuestra vida. Y eso solamente se logra cuando nos sometemos a prácticas de fe ciertas, constantes, continuas. Y lo que es mejor, cuando construimos hábitos de comportamientos cristianos que nos fortalecen y ya, como son hábitos, nos protegen casi automáticamente. Pero no basta con que construyamos hábitos nosotros para nosotros. Lo bueno es que le demos las armas a nuestros hijos y le comencemos a crear los hábitos desde el principio a ellos. Van a ir mejor que nosotros, porque nosotros nos enteramos después que éramos adultos y que por iluminación divina o por revelación o por un llamado nos pusieron en este camino, gloria a Dios. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Pero los hijos de nosotros no tenemos que dejarnos la simple suerte. Si ya somos cristianos, ya conocemos de Dios, entonces por favor construyan esa iglesia doméstica de una vez por todas en su casa y vamos a comenzar a dedicarle mínimo 1 hora a la semana a decirle a la gente, a los hijos lo que hay. Y una de las cosas que tienen que saber es que hay una bendita guerra. Una bendita guerra. Y esa guerra es entre el bien y el mal. El bien que viene de Dios y el mal que está propuesto por un enemigo de Jesús que se llama Satanás. Esa palabra tiene peso, Satanás. Eso es real. Y hay que tomarlo en consideración. Y hay que advertir a nuestros hijos de que hay una bendita guerra, de que ellos tienen que estar preparados para dar respuesta. Porque cuando tú no respondes, ya respondiste. Y si no respondes con una propuesta de fe alineada a las cosas de Dios, si tú no respondes así, dejaste el espacio vacío para que el enemigo de las almas tome espacio en tu vida. Y lo que es más terrorífico, tome espacio en la vida de nuestros hijos que están indefensos. De ahí que viene esa iniciativa. Entonces, vuelvo a ser un alumno y vamos a leer. Vivimos en una guerra donde se enfrenta el bien y el mal, como decía, el bien contra el mal. La guerra se da en nuestro interior y en nuestro entorno exterior y nos afecta. Seguro que nos afecta. Muchas de las cosas que no son tan buenas que nos pasan tienen que ver con los efectos de la guerra. De la guerra donde en un momento dado que no estamos muy despiertos y que no estamos muy atentos, el enemigo gana el territorio y nos cambia el rumbo. Parte de lo que se va a hacer en la iglesia doméstica es decirle a sus hijos, óyeme, desde que naciste hay una guerra que hay que atender. Hay que entenderla. Y para entenderla le dijimos que es entre el bien y el mal. Y el único objetivo que tiene esa guerra es robarle y o matarle su alma. Todo el ser que ha nacido. Ustedes saben bien que el diablo quiso matar a Jesucristo desde el momento de su nacimiento. Ese mismo plan que hubo con Jesucristo, ese mismo plan viene desde el demonio para cada hijo nacido. No es fácil la guerra. Repito que la guerra se da en nuestro interior y en nuestro entorno exterior y nos afecta. Tenemos que prepararnos desde nuestra concepción hasta hoy para defendernos y ganar esa guerra donde está en juego nada más y nada menos, como le dije, nuestra alma. Y yo quiero como replicar una y otra vez, está en juego nuestras almas, pero también está en juego las almas de los indefensos hijos nuestros. Y algunos dirán, ya mis hijos son grandes, siguen siendo hoy, para el papá siempre los hijos son muchachos. Y no está de más que si yo tengo 60 y pico, y mis hijos tienen hijos, que yo tengo nietos, yo tengo que pensar en mis hijos para decirles, hey, estamos en una guerra, a mí se me pasó decirte todas estas cosas, lo siento, perdóname, pero ahora ya me di cuenta y te lo voy a decir.
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y hay que someterse a práctica de fe, y hay que buscar ejercitarse en la fe. Y ahora más adelante vamos a ver cómo ejercitarnos la fe. Tenemos que preparar a los miembros de la familia, en especial a los niños, para que tengan armas para ganar esa guerra. Repito esto, tenemos que preparar a los miembros de la familia, en especial a los niños. Yo fui muy concreto en los niños. Quizá en una próxima versión le voy a poner a los hijos, para abarcar los hijos de todas las edades, ¿no? Así que vamos a poner una fe de rata ahí para que la arreglemos. Lo que pasa es que la preocupación mayor de la iglesia doméstica era pensando en los indefensos chiquiticos y en sembrar en ellos. Pero ahora pensándolo bien, a los hijos, no importa la edad que tengan, tenemos que preparar a los miembros de la familia, en especial a los hijos, para que tengan armas para ganar esa guerra. Las armas más poderosas para ganar esa guerra, yo aquí como que hay un mal uso de la gramática, de que las armas más poderosas, las armas que deben usarse para ganar esa guerra son tres fundamentalmente. La primera es la oración. La oración. De hecho le hice una avance ahorita. La oración. La oración no es que nos sepamos que si yo cuánto librito de San Agustín, de Santa Ana, de Santa Cruz, que no, la oración es una conversación con tu Padre Dios, como cuando tú hablas con tu papá de aquí de la tierra, que le tienen confianza y son chéveres con ellos, o como cuando tú hablas con un amigo que tú lo quieres mucho y tú te identificas bien con él. Eso es oración, para que no le compliquemos la vida a los hijos y no nos compliquemos nosotros la vida. Es que, oye papá, estoy mal, yo no sé lo que me está pasando, pero no pego una. Mira a ver lo que tú haces conmigo, mira, ayúdame. Una oración, ¿verdad que sí? Y una oración poderosa, porque cuando tú le gimes a Dios, es como que se inclina de la ley y dice, wow, mi hijo está clamando a mí. No hay que venir con mucha palabrería. Papá, metí la pata de nuevo. Hice eso que tú me lo estás viendo esta vez, pero tú sabes que estoy cabeza dura, por favor, Señor, interviene en mi cerebro, a ver si me hablando. Haz algo conmigo, papá, haz algo conmigo. Que me está llevando, que tú sabes que él es el culpable. Así que atácalo a él y límpiame. Eso es una oración. La primera arma, y es una arma para enseñársela a los que tienen hijos chiquitos todavía, a sus hijos chiquitos, y es una arma perfecta para ahora a enseñársela a los que tenemos hijos más grandes. Para que cuando nuestros hijos vienen agobiados, buscar una orientación, decirle, oye, oración. La segunda arma es el conocimiento, el entendimiento y la aceptación de la palabra de Dios. Conocimiento, entendimiento y aceptación de la palabra de Dios. Es la segunda arma. Nosotros los cristianos tenemos todas las herramientas habidas y por haber en una cosa que se llama la Biblia, y que todo, las dos manos las voy a levantar, todo, le andamos huyendo a leer la Biblia. Es ahí el libro, ¿no? Tiene mucha letra, pero hay tan buenos contenidos ahí, y hay tantas soluciones, y hay tantas verdades, que tenemos que comenzar a construir un hábito de tocar ese libro una vez al día. Empiecen con poco tiempo, 5 minutos, después 10, después 15. Y por ahí yo ando con algunos manuales que hizo un amigo de otra denominación cristiana, no importa, que sirve para que tú te obligues a leer la Biblia, porque es un manual donde te vas a hacer esa pregunta y tú tienes que buscar en la Biblia. No tengo mucho, por ahí no cuando por ahí. Si a alguien le interesa un manual de eso sobre tres, se llama El Plan de Dios como un regalo. Lo vi interesante, porque eso de crear el hábito de leer la Biblia es una cosa pesadita. Ya he leído la Biblia 2 o 3 veces ya,
Y me da tanto trabajo, la verdad, te lo confieso, no se lo digan a nadie, pero nosotros. Pero da trabajo. Pero dice esta recomendación que hay 3 armas poderosas para poder enfrentar en esa guerra. Y la primera es la oración, que ya se debe escribir, pero la segunda es estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están las municiones suficientes para usted poder contestarle a esos ataques que el enemigo le hace a usted. Entonces, la palabra de Dios hay que conocerla, hay que entenderla, hay que asumirla, hay que vivirla. Y la única forma de hacerlo es mantenerse vigente en ella. Por eso, la lectura de la Biblia no debe parar desde hoy hasta que nos toque morir. Ese libro hay que anunciarlo. Ese libro hay que estrujarlo. La tercera arma es una resultante. La tercera arma es la fe. ¿Qué es eso de la fe? La fe, de una manera u otra, nos hemos enterado que existe Dios. Entonces, a Dios hay que creerle, o más bien, primero hay que creer en que existe Dios, y después hay que creerle a Dios. Volvemos para otra vez. Para creerle a Dios, ¿qué le vamos a creer a Dios? Lo que Él nos dice. ¿Dónde nos lo dice? En su palabra, que es la Biblia. ¿Cómo nos lo dice? Hablando con Él. Hay 2 formas de orar. Esa simple y corriente que yo le dije al principio, y la otra es leyendo la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, está orando. Hay una conversación donde Dios te está hablando. Y generalmente tú haces tu reflexión y también tú estás contestando. Sí, aquí hay, si alguien quiere después hay un cuanto por ahí, no son muchos, pero si alguien quiere más después lo podemos conseguir. Vamos, ¿me entendieron? Son 3 herramientas: oración, conocimiento, entendimiento y asumir la palabra de Dios, y la fe, que es una resultante, y que la fe es la herramienta que hay que cultivar y recultivar cada día. Es conocer a Dios, reconocer a Dios y mantener una interacción con Dios. Así se practica la fe. Conocer a Dios, reconocer. De verdad, la etimología de la palabra reconocer, es volver a conocer, volver a conocer y volver a conocer. ¿Y cómo tú vuelves a conocerlo? Leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe? Oración, creer y creerle. Creer en Dios y creerle a Dios. No haríamos nada por leer la palabra si lo que está ahí no lo vamos a asumir, no lo vamos a aceptar. Recomendación: acéptelo. A mí no me dijeron cuántos minutos lo meto, yo tengo muy poco. Porque esto como que medio larguito. ¿Cuántos minutos son? Yo sé, entonces yo puedo ver el turbo. Te queda media hora. Ah, magnífico. ¿En eso yo valgo? Hago una fiesta con eso. Vivimos en una guerra. Tenemos y debemos usar esas armas y usarlas correctamente. Y eso se logra practicando periódicamente con estas armas en ambientes seguros, y uno de los ambientes más seguros que tiene el ser humano es su familia. Por eso, vamos a ver si me están siguiendo. Le estamos diciendo que estamos en una guerra, y en esa guerra hay que pelearla, hay que pelear en esa guerra, y para pelear en esa guerra hay que llevar las armas, y las armas son la oración, son la lectura de la palabra y son las prácticas de fe. Y esas 3 cosas que son las armas, donde primero tenemos que comenzar a vivirlo es en el seno de nuestra familia, en nuestro hogar. Y en el caso de nosotros que somos cabezas de familia, tenemos que comenzar a sembrarle en el corazón y en la mente de nuestros hijos y a nuestros vinculados el ejercicio de ganar la guerra. Yo no hablé del ejercicio de la guerra, yo dije el ejercicio de ganar la guerra. Si tú usas esas 3 armas, la guerra te va a ganar, estoy seguro que sí. Repito que tenemos que y debemos de usar esas armas y usarlas correctamente, y eso se logra practicando periódicamente con estas armas en ambientes seguros como la familia. Como la familia tenemos que
como familia tenemos que formar un ejército poderoso para pelear en todo tiempo y asegurarnos de ganar en todas las batallas. Y eso debe iniciar en el hogar, en nuestra familia. Iglesia doméstica le está diciendo, atención, vivimos en una guerra. Y el centro de entrenamiento número 1 es precisamente tu casa. Y debería ser así, por una razón muy simple. A nosotros los católicos nos dijeron, mira, ve una vez a la semana a misa y chévere. Si dejamos la práctica de fe para un día de misa en la semana, donde generalmente tú vas a la misa o tienes sueño, o estás cansado, o estás ansioso por llegar allí, y un ejercicio que he hecho conmigo mismo. Si nosotros hiciéramos un sondeo y le preguntáramos a cada uno de los que están oyendo la misa, ¿de qué fue que habló la primera lectura? Hacemos un sondeo y decimos, bueno, hay una misa y somos 100, y le preguntamos a los 100, ¿de qué se trataba? La primera palabra. Y vamos a la guía más. Digo, quizá yo estoy haciendo un juicio de valor partiendo de mí, le pido perdón si alguien se siente agredido. Pero yo lo he visto, yo lo he probado con otra gente. Venga, a una pena recordamos con cierta precisión el Evangelio, y es porque ahí se hace, como que te despiertan, levántate, y uno se despierta un ching, entonces, pero cuando te digan, y tú oyendo. Mire, Señor, hay que orar al Señor porque no una persona terminamente, le prestemos atención a la palabra y hagamos juicio. Entonces, si una vez a la semana tú vas a la iglesia a oír la palabra, y cuando la oye a media y se pierde parte de ello, ¿estarás preparado para ir a la guerra habiendo ido una vez a la semana a practicar? Creo que no. Entonces, tenemos que convertir nuestros hogares en una iglesia para dar los entrenamientos adecuados todos los días. Ustedes dirán, pero tú estás diciendo que es una reunión una vez a la semana, una hora, sí, pero en esa reunión una vez a la semana lo que hace es que se acuerda. Hora en la mañana, hora del mediodía, hora en la noche, recuerden que tenemos que orar, recuerden que tenemos que tener pendiente a Dios, recuerden que tenemos que leer la Biblia, vamos a aprovechar, vamos a leer la Biblia, vamos a comentarla, y era como, en esas de la semana, es como para que la gente cree el hábito. Pero realmente esos hábitos que se ponen en práctica una vez a la semana, es para que papá, mamá le den seguimiento a sus hijos, a ver si la vida que está haciendo su hijo tiene que ver con una interacción y una vinculación diaria con Dios. A través de la oración. Pasamos a la segunda página. Entonces, quedamos convencidos de que estamos en una guerra. Ahora, lo que viene ahora, esto es un gráfico, vamos a hacer una línea imaginaria en el centro de este salón. Y lo que yo decía era que nadie se... De un lado va a estar bien y de otro lado va a estar el mal. No voy a definir un lado para que nadie se sienta que estoy en el mal. Aquí estamos todos en el bien. El ejemplo lo estoy poniendo en gráfico porque tengo que hacerlo gráfico. Hay una línea en el centro y de un lado está el bien, de un lado está el bien, de un lado está el bien, pero del otro lado está el mal, del otro lado está el mal. Nadie le paga por aludir hoy. Y yo estoy haciendo un jueguito para dejarle de verdad, y cada uno de nosotros está bien en el mal permanentemente vivo. Y nosotros tenemos que estar muy despiertos para entenderlo de eso. Pero ¿qué pasa con el bien y el mal? Asumiendo que de un lado está el bien y de otro lado está el mal. Que los seres humanos se han acostumbrado a andar de esta forma. Un ratito en el bien y al otro lado. Un ratito en el mal, un ratito en el mal. Y resulta que la salvación requiere de pureza, requiere de limpieza. Y si en un momento dado agarra la muerte, que no está decidido nunca, estando en el ladito del mar, pues el diablo gana la guerra, porque el Señor nos arma para sus soldados.
Por eso, en este planteamiento que estamos haciendo desde la iglesia doméstica, le estamos invitando a que le digamos un no al cizagueo. El cristiano tiene que tomar la firme decisión de vivir solamente del lado del bien. ¿Qué es eso del lado del bien? La figura que le pusimos ilustra un poquito. Y la primera cosa que se pone en comparación en lo que es el bien y el mal es la verdad y la mentira. ¿Y por qué la primera cosa? Porque yo pienso no, es así. El bien y el mal están perfectamente definidos entre la verdad y la mentira. El enemigo de Dios es padre de la mentira. Eso es lo que lo define a él, la mentira. ¿Y qué es lo que es la mentira? A veces hemos creído que la mentira es un tema de palabras. La mentira tiene que ver más con hechos que con palabras. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos que son mentiras. Porque hacemos cosas físicamente, pero en nuestro pensamiento y en nuestro sentir estamos sintiendo otras cosas. Entonces, el planteamiento que hace Iglesia Doméstica, no al cizagueo, no al bien, perdón, no al mal y al bien simultáneamente. Solo vivamos en el bien. Y la guerra de la que yo hablaba ahorita es de eso que se trata. Tenemos que estar despiertos permanentemente para saber que la mentira no se nos oferta. Que el odio, voy a leer rápidamente cositas que representan el mal. La mentira, el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, la escasez mental y física, la infidelidad, montón de obras que vienen desde la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, el celo, la ira, las contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias, cuando lo pone ahí, el homicidio, la borrachera, la orgía y cosas semejantes como estas. Los que la practican no heredan el reino de Dios. Otros elementos que tienen que ver con el mal, el desorden, la suciedad, el desperdicio, el pecado, la necedad, el rencor, la maldición. Yo le menciono toda esa palabra, que son palabras que son comunes, las conocemos. Pero lo peor de todo es que no solamente conocemos la palabra. Cuando nos descuidamos, practicamos estas cosas. Y las practicamos, El que tiene el pecado le tira la primera piedra, dice Jesucristo. Ahora bien, le estamos diciendo no al mal. A esas cosas que yo le mencioné, lo que tenemos que decirle rotundamente no. Y para lo que tenemos que utilizar las 3 almas que le dijimos ahorita, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que fortalecer nuestra fe para alejarnos de la mentira, del orgullo, del egoísmo, de la indiferencia, de la escasez. Y solamente entonces intentar vivir en el bien que está donde reina la verdad, donde somos humildes, donde se pone en práctica el amor, que lo tenemos definido como respeto, consideración y verdad, donde hay paciencia, donde hay obra, o sea, se trabaja. El trabajo es del bien, que alguna gente lo ha puesto al lado del mal, no, el trabajo es del bien, la obediencia. Y en el lado del bien están los frutos del Espíritu. Yo te he mencionado muchísimas cosas rarísimas ahí, que son obras de la carne. Ahora están los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no falta la ley, porque el que vive en eso vive la ley. Otras cosas del bien es la disciplina. Ven acá, la disciplina que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con el bien y con el mal, muchísimo.
Porque ¿qué es lo que la disciplina? Es aprender a tener ese dominio auténtico sobre tus actos, sobre tus hechos, sobre tus impulsos, para entonces tú decirle a tu cerebro, no, es por aquí, es por el lado del bien que nos vamos. La sabiduría, la tolerancia, el perdón, la misericordia, la bendición, la santidad. Ese que viste está ahí, se lo mandamos, se lo llevan para su casa y en su momento le dan para que se refresque la memoria cuáles cosas tenemos que tener pendientes. El orgullo llega a nuestra vida como algo muy simple, o sea, cualquiera de nosotros hace una exhibición clara de orgullo, o sea que somos reos del pecado, porque es que es sabroso además, el pecado es sabroso. Por ejemplo, siendo muy honesto, yo doy gracias a Dios porque estoy entre matrimonios felices, pero antes de ser matrimonios felices, la infidelidad sería como algo sabroso. Reprendo al diablo, ¿no? Pero sería como algo sabroso. Es sabroso hasta que no conocemos la verdad. Esa es la invitación a través de la palabra de conocer la verdad, que la verdad es Cristo. Iglesia doméstica, oportunidad para practicar atributos de un cristiano real. Aquí tenemos 3 elementos, papi, por hablarlo rápido, yo sé que me acabó el tiempo casi. La primera cosa que tiene que tener un cristiano real es dependencia total de Dios, de forma cierta, aceptada y asumida, en libertad plena, por amor a Él, a Dios. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. ¿Saben que ahora somos celular dependientes? Y muchísimas cosas más que somos dependientes. Hay muchísimas cosas más. Pero ahora mismo somos celular dependientes. Yo voy a hacer ahora mismo que yo me alegría. Eso está en el mal. Eso está en el mal, ¿verdad? Lo reprendo. Pero el celular se las ha arreglado para hacernos dependientes de él. Si la prueba es casi Dios es Dios, ¿por qué no se las arregla para nosotros dependamos de él? Ahí es donde yo me enamoro de Dios. Él es un Dios de amor. Y lo primero que pone de manifiesto un Dios de amor es la libertad. Él nos deja ser libres. Y le encanta que seamos dependientes de Él, pero es libertad. Si queremos. Ahora, yo les recomiendo claramente que se hagan dependientes de Dios, más que del celular. Y van a ver resultados que no se lo imaginan. Ayer leíamos la palabra del martes pasado y le dirán, ¿qué es lo que está hablando? Porque también la palabra de Dios dice que no es fácil aceptar a Dios, porque hay muchas pruebas, y es verdad que hay muchas pruebas, pero en el fondo hay gran cosa, porque Dios está ahí con nosotros. Y toda esa prueba que estamos viviendo en este contexto se van a superar, y la promesa de la salvación y lo que viene de ahí para allá es muy bueno, vale la pena aguantar cualquier presión de ahora. Entonces, 3 atributos que tiene un cristiano real. Primero, dependencia total de Dios. Segundo, vivir la santidad de Cristo. Sé santo porque yo soy santo. Él pasó haciendo el bien y nos garantiza el bien mayor, la salvación. Estoy hablando de Cristo Jesús. Entonces, 3 cosas que tiene un cristiano: dependiente total de Dios, vivir la santidad y, por último, ejercer apostolado. Y esto lo voy a leer todo porque es interesante. El último punto que define bien claro un cristiano es ejercer apostolado, trabajando por la salvación del prójimo y sobre todo el prójimo más valioso para nosotros, nuestra familia, en especial nuestros hijos. Porque ya no somos extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios. Oigan, chulo sonó eso, familiares de Dios. Edificamos sobre
edificamos sobre cimientos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Esa cita lo que está haciendo referencia es que automáticamente nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios dentro de nuestra casa, estamos convirtiendo nuestra casa en un templo elevado hacia Dios. Ya estoy terminando, no se me aburran. Viene una última reflexión. Y esta reflexión, como la intención de esta reflexión es como que darle una miradita, a ver si de verdad estamos siendo buenos papás, buenas mamás, y estamos ejerciendo apostolado efectivo dentro de nuestro hogar. Y entonces, esto es como si fuera un testing, ¿no? Si yo le preguntara ahora mismo a cada uno de ustedes, ¿cómo torna el color de los ojos de cada uno de tu familia? ¿Me podrían contestar? O sea, ¿cómo torna el color de los ojos de su hijo, de su nieto, lo que tenemos nietos ya, de su marido? Porque para ver cómo torna los ojos hay que mirarlo como de cerca y ver, y como escudriñarlo, escrutarlo, ¿no? Una pregunta que parece tonta, pero lo que estamos diciendo es, ¿realmente usted conoce a su familia? De repente levantamos la cabeza y encontramos que, muchachos, tú sí creciste, y viven juntos en la misma casa. Son expresiones de papá o de mamá, tú sí te pusiste grande tan pronto, y viven todos los días y no se ven. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabe cómo tornan los ojos de tus hijos? O sea, todavía no tiene los ojos de que marrones, pero en una situación se pone medio grises, en otra situación se... Lo que estamos intentando es ver si tú le das seguimiento de cerca a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu esposa. ¿Qué cree cada uno de tu familia acerca de Dios? ¿Alguien le podría dar testimonio aquí claro de que tiene a ciencia cierta entendimiento de el nivel de intimidad que tiene un hijo o una hija con Dios? Porque con frecuencia, como nosotros lo llevamos a la iglesia, casi obligado, y hacemos reunión de grupo, y vamos al ministerio, creemos que ellos están en la misma menéutica, ya nosotros nos sentimos salvos y santos además. Pues nosotros vamos yendo a la iglesia, y vamos a la reunión de grupo, y vamos a hacer esto. Pero realmente ese ritmo tu hijo, tu hija lo está llevando. Hay que revisar eso con detenimiento. Y a los que ya tenemos hijos grandes, como que estamos en falta y en deuda con ellos, no estaría mal hacer una apostolada y decir, hey, vamos a leer la Biblia. Pues sí, la segunda pregunta es, ¿qué cree cada uno de tu familia acerca de Dios? ¿A quién le es fiel cada uno de tu familia? Oyeron esa preguntita que tú das. ¿A quién le es fiel? Porque a quien uno le es fiel, uno le rinde tributo y lo sigue. Hay gente que siguen a la pámpara y a esos raperos que andan por ahí, que son raperos, es casi lo mismo, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de ninguno. Pero esos tigres que andan por ahí y se vuelven locos porque cantan muchísimas malas palabras en la radio y hay alguien que los sigue y le es fiel. ¿Con quién cuenta en su vida íntima cada uno de tu familia? Deberíamos averiguar eso. ¿Sabe por casualidad que hay promesa de Dios para garantizar tu salvación? Y ustedes saben si saben eso. O sea, le hemos dicho a nuestros hijos, hay un montón de promesas de Dios ahí para la salvación y para vivir mejor. ¿Saben con qué? Como padres, saben que como padres tienen que ser sacerdotes de su familia. El librito le dedica un espacio especial a esa misión del padre o de los padres como sacerdotes de su familia. Un sacerdote es un intercesor directo de Dios con sus fieles. Es un intermediario. Y cada papá, cada mamá es un intermediario directo
de los miembros de su familia con Dios. Una labor sacerdotal que hay que hacerla. El reunirse como familia previene contra el mal. Es un planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento que al mismo tiempo es testimonio. Reunirse como familia genera una vacuna especial. Porque en esa reunión de familia usted habla de Dios, usted invita a la oración, usted invita a leer la Biblia y comienza a construir esa vacuna espiritual. El verdadero legado y la mejor herencia a entregarle a nuestros hijos es la obtención de la vida eterna. Como miembro de la familia, cada uno debe y tiene que comprometerse con promover permanentemente la reunión de familia en todo momento y tiempo de esta vida, para asegurar como familia la vida eterna de todos. Es un planteamiento un poco así agresivito, pero lo estamos haciendo. Ya, estamos acabando, ya. Aquí hay unos cuantos punticos que le pusimos de reflexión. La primera cosa que queremos decir, y que el escenario de la iglesia doméstica, yo quiero que digamos iglesia doméstica, a la familia vamos a decirle que es iglesia doméstica. Una de las cosas que se debe manejar dentro del escenario de la familia, ya convertida en una iglesia doméstica, es que si tú educas, esto es palabra de Dios, si tú educas al muchacho al comienzo de su camino, luego de viejo, no se apartará de él. Lo que está diciendo la palabra de Dios, si le ponemos la palabra de Dios en el corazón y en la mente a los muchachos, en la adolescencia y en la juventud temprana, se va a olvidar por un rato de eso, pero desde que coge un chile de cabeza y comienza a tener muchachos, vuelve de nuevo a buscar a Dios. El trabajo que se hace en los niños o en los hijos no se pierde nunca si se hizo bien hecho. Predicarle con el ejemplo, yendo a misa y orando en su casa y diciéndole la verdad, que es Cristo. Si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá. En gran medida, ese versículo de la Biblia es inspiración de iglesia doméstica. Iglesia doméstica es un espacio para que por lo menos dos se pongan de acuerdo. Si en la casa no son marido y mujer, eso es una familia y eso es una iglesia doméstica. Y si esos dos se ponen de acuerdo, le piden a su padre, hay una promesa de concederlo. Vamos a ver. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo de la importancia de la iglesia doméstica nos provee un espacio para que nos pongamos de acuerdo y pedirle a Dios. Y ya Dios prometió en su palabra que si dos se ponen de acuerdo le concede. Nos dicen todas las cosas tan claras y nosotros no hacemos caso. Pero no hacemos caso por casualidad, repito, es porque el diablo no nos deja que hagamos caso. Y es ahí donde tenemos que ponernos los guantes y enfrentar al enemigo y decirle no, y que yo no voy a hacer caso a la palabra de Dios que me está diciendo, si no nos ponemos de acuerdo me van a dar de todo, de todo. Pida y se le dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Promesas de Dios están ahí en la palabra y que mucha gente pueda dar testimonio de que se han cumplido. Aprovechemos la oportunidad de la reunión de la familia para hacer apostolado de proponer salvación. O sea, en la iglesia doméstica ustedes pueden hacer la proposición de que, óigame, dice la palabra de Dios que si tú te conviertes serás salvo tú y tu familia. Busquemos de Dios y arrastremos a la familia entera en la salvación. Cada ser humano es un medio de expresión de Cristo, si lo acepta. Eres luz. Como padre, estén despiertos para bien forjar, más despiertos para no herir ni deformar. ¿Se acuerdan que empecé diciéndole a ustedes que el hogar es un centro de muchas cosas buenas, pero se puede convertir en un centro de muchas cosas malas? Y en eso de la iglesia doméstica,
es un espacio de reflexión y pudiéramos comenzar a darnos cuenta cuándo estamos nosotros como padres sembrando rivalidades, rencores y odio. Me duele mucho tener que decírselo, pero se lo estoy diciendo como un testimonio, no como un reproche. Nosotros, papá, mamá, y como hijos, lo vimos, somos fuente de generación de rencores, de rivalidades, de odios. Cuando comenzamos a orarle a Dios y a buscarle la palabra de Dios, comenzamos a darnos cuenta de un montón de errores que estamos cometiendo inocentemente. ¿Qué se puede alcanzar con la reunión de familia? A través de la iglesia doméstica. Una familia elevada a Dios. Es mi tarea completa, porque queda otra reunión por ahí, no lo vi entero, pero ya estoy bien entero. Trabajemos para Dios, y el que trabaja para Dios no puede engañarlo porque Dios lo ve todo. Esto que dice aquí, si lo hubiéramos sabido, nos hubiéramos salvado. Todo el que está aquí ya sabe que Dios es el camino de salvación. Y entonces tiene el deber no solamente de saber de Dios, sino de comunicar que Dios existe y sobre todo los miembros de nuestra familia. Ora, estudia la Biblia, practica la fe cristiana para ganar la guerra. No hay otra forma. Es con la práctica de fe cristiana que ganamos la guerra. Es tiempo de entregar misericordia extra. Eso es un movimiento que hicimos en nuestra organización, misericordia extra. La misericordia extra es prestarle más atención al ser humano y en vez de juzgarlo y acusarlo, tratar de entenderlo y considerarlo. Ahí se practica la misericordia extra. Advertencia: cada una de tus actuaciones se registra en un libro que es el libro de la vida. Es una advertencia que me encanta decírsela a la gente, porque la gente cree que todo lo que hace se queda como un libro. Mentira, todo lo que uno hace y lo que no hace está registrado en un libro y te va a servir para sacarte tu cuenta final. Dios es real, asóciense a Él, y amar es respetar, considerar y vivir en la verdad. Hay muchas cosas más, búscalo en el librito que está bueno. Muchas gracias, señores.